El bautismo es indispensable para la salvación. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a Cibersaulo, un canal dedicado para estudiar la Biblia, estudiar la teología y compartir cualquier contenido que pueda ser de edificación para la vida cristiana. Entonces, si alguien está aquí por primera vez, le invito a suscribirse a este canal para estar pendientes de todos estos videos. Una pregunta que me han hecho bastante últimamente es sobre si el bautismo en el agua es un requisito indispensable para la salvación. Y es que sí, conozco que hay iglesias, grupos que enseñan esto, ¿no? Que el acto mismo del bautismo es necesario para la salvación. Muchos quienes afirman esto también creen en algo que se conoce como la regeneración bautismal, es decir, que en el acto mismo del bautismo es que una persona es regenerada, nace de nuevo. Por consiguiente, es una persona salva el momento del bautismo. Bueno, para justificar este punto de vista de que el bautismo es necesario para la salvación, hay algunos textos que por lo general se puede usar, como Marcos 16, en el versículo 15 y 16 dice: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas de toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces muchos pueden decir, ahí Jesús dijo, el que crea y sea bautizado será salvo. O por ejemplo, Hechos 2:38, donde el apóstol Pedro dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, muchos dirán, ahí está claro que hay que arrepentirse y bautizarse para el perdón de nuestros pecados, por consiguiente para la salvación. Pero en realidad, ¿cuál es la enseñanza de la Biblia en general al respecto? Porque sabemos que para establecer una doctrina nosotros debemos fundamentarnos en todo el testimonio bíblico y no solamente en ciertos pasajes individuales. Por otro lado, también sabemos que sobre temas doctrinales, los libros históricos como Hechos no necesariamente son la mejor fuente, ¿no? Es como un poco más complicado establecer una doctrina partiendo de libros históricos. Pero, sin embargo, vamos a analizar el tema de la salvación en general, como la Biblia lo presenta, y con base en esto se podrá dar una interpretación a aquellos textos que parecen decir algo diferente. En primer lugar, sabemos que en la Biblia la salvación es solamente por la gracia, por medio de la fe. No, esto hay muchos textos que lo respaldan, como el conocido Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, ¿no? Es por la gracia de Dios mediante la fe. En Juan 3:16 está claro que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No se menciona el bautismo. Por otro lado, en Romanos 3, por ejemplo, donde el apóstol Pablo está hablando del tema de la justificación, en el versículo 22 dice: esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Nuevamente está el tema de la fe. Y así podríamos seguir y comentar que por eso una de las solas de la Reforma Protestante es precisamente la sola fe, ¿no? Entonces, ¿qué es el bautismo? Ahora, debemos aclarar que en la tradición judía existían diferentes tipos de bautismos, por decirlo así, diferentes rituales por medio del agua que tenían algún significado simbólico. Por eso Juan el Bautista también usaba este ritual, el bautismo, como un símbolo. Juan lo usaba como un símbolo de arrepentimiento. No, era una expresión simbólica que expresaba el arrepentimiento de una persona. Y claro que decimos que es una expresión simbólica porque el arrepentimiento es una cuestión interior, es una cuestión del corazón. Entonces, el acto del bautismo solamente era una expresión externa, pero de algo que ocurría en el corazón de las personas. Entonces, por eso llamamos una expresión simbólica.
También se demuestra que es una expresión simbólica por el hecho de que Jesús mismo fue bautizado por Juan, ya que Jesús sabemos que él no necesitaba arrepentimiento, pero Jesús lo hizo simplemente como cumplir con esto, un mandamiento, eh, pero que, como digo, era simplemente una expresión externa, no estaba sucediendo nada en su interior, porque él no necesitaba ningún arrepentimiento, pero era solamente una expresión eh, simbólica. Ahora, Juan el Bautista también dijo que había un bautismo más importante, que es un bautismo espiritual, y Juan el Bautista enseñó que Jesús iba a bautizar con el Espíritu Santo. Este sí sería un bautismo que tiene un poder espiritual, pero precisamente por eso, porque es un bautismo es espiritual, no es el ritual externo en el agua. En 1 Corintios 12:13, el apóstol Pablo dice, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este sí es un bautismo, por decirlo así, regeneracional, o que tiene un poder espiritual, porque es un bautismo con el Espíritu Santo. Y esto es lo que sucede cuando nosotros creemos en Jesús, ¿no? Ahora, claro que Jesús también, en su ministerio, sus apóstoles también bautizaban, y Jesús también dejó este mandamiento a sus discípulos. Vayan por todo el mundo, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dejó este mandamiento de bautizarlos en el agua. Pero obviamente este era un bautismo diferente al bautismo de Juan el Bautista, ya que este bautismo era una declaración de fe en Jesús, era una identificación con Jesús, con su muerte, con su resurrección, con el morir al pecado, con nacer a una nueva vida, era una expresión externa de lo que diríamos es la regeneración. Por eso Pablo en Romanos 6, en los versículos 3 y 4 dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva vida. Entonces aquí Pablo nos muestra que esto es lo que significa el bautismo. Es una expresión visible, externa, de una realidad espiritual, pero lo que le da valor a esta expresión externa es la realidad espiritual, es lo que sucede en nuestro interior por medio de la fe. Cuando creemos en Jesús somos unidos con Cristo, nos identificamos con Él, con su muerte y nacemos a una nueva vida. Y el bautismo es la expresión visible de eso. Pero lo que le da valor a este hecho externo es la realidad interior de nuestra fe en Jesús. Entonces, no es por el hecho de bautizarse, no es por la ceremonia en el agua que uno nace de nuevo, es por la fe. Es la fe la que da valor al símbolo, y es por la fe que nosotros somos bautizados espiritualmente. Por eso, también creo que el bautismo tiene que ser posterior a la fe, y no creo en el bautismo de los niños, pero sobre esto haré en los próximos días un video solo tratando este tema. Bien, pero hay que dejar claro que el bautismo es obviamente un paso importante, es un paso de obediencia, es un mandamiento. Es decir, no por el hecho de ser solo una expresión simbólica deja de ser importante o deja de ser de alguna forma obligatorio para el cristiano. Sobre todo porque es un mandamiento que directamente lo dejó Jesús. Y entonces si nos rehusamos a bautizarnos, sería obviamente una actitud de rebelión, una actitud de desobediencia, ¿no? Entonces, por un lado, quiero dejar claro que así como el bautismo es un paso de obediencia, también lo es vivir en santidad, es obediencia. También lo es amar al prójimo, ¿no es cierto? Es obediencia. Todo esto son pasos de obediencia, pero nosotros no somos salvos por nuestra vida de santidad.
La vida de santidad es un resultado de haber sido salvados. Nosotros no somos salvos por amar al prójimo. Amar al prójimo es un resultado de haber sido salvados por Jesús. Entonces, lo mismo pasaría con el bautismo. El bautismo es un paso de obediencia porque es la expresión visible de que ya hemos sido salvados. No nos bautizamos para ser salvados. Decir otra cosa, en realidad, sería como decir que la salvación es por medio de las obras, por medio de las cosas que hacemos, y eso ya de alguna forma contradice el testimonio bíblico, ¿no? Entonces, una verdadera fe produce obediencia. Una verdadera fe nos impulsa a vivir en santidad, una verdadera fe nos impulsa a amar al prójimo, a obedecer. Entonces, si nuestra fe es verdadera, esa fe nos impulsará a querer bautizarnos y cumplir así con este símbolo de ingreso al cuerpo de Cristo, de esta expresión visible de que nos identificamos con Cristo y de que ahora somos parte de la iglesia. Bien, entonces con este contexto, ¿qué pasa con estos textos bíblicos en donde se parece dar a entender que el bautismo es necesario para la salvación? Para comprender un poco esto debemos también comentar que para el pueblo judío, para los primeros cristianos, los primeros receptores del Evangelio, del mensaje de los apóstoles, ellos no veían mucha distancia o diferencia entre la expresión interna de la fe y la expresión externa del ritual, del bautismo. Para ellos no había como mucha diferencia, porque en el momento mismo en que ellos creían, en ese mismo momento eran bautizados. En muchas ocasiones, por ejemplo, en el libro de Hechos, podemos ver que son cosas casi simultáneas. La diferencia es que hoy, por lo general, sí se suele dejar un lapso para un curso de qué significa el bautismo, un curso de fundamentos de la fe cristiana, un pequeño discipulado. Ahora, no quiero decir que eso esté mal, de pronto está muy bien, porque de alguna forma, si alguien toma la decisión de bautizarse, es importante que conozca primero y esté seguro de los fundamentos de la fe cristiana. Entonces es una costumbre más reciente el dejar mucho tiempo a veces desde que una persona cree hasta cuando se bautiza. Pero en el tiempo de los apóstoles, de los primeros cristianos, esto no era así. Era algo casi simultáneo, ¿no? Como digo, se puede ver en el libro de los Hechos. Ahora, con esto en mente podemos comprender cómo en los evangelios o en los hechos hay expresiones como estas de Marcos 16:15 que ya comentamos, donde dice: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Podemos ver que creer y ser bautizado, como digo, era prácticamente algo simultáneo, pero es interesante que dice en el verso 16, en la parte final, que la causa de la condenación es no creer. La causa de la condenación no es no ser bautizado. La causa de la condenación es no creer. Por eso dice: pero el que no crea será condenado. Porque la salvación en sí es por el creer, no por el hecho del bautismo. Pero como digo, para la predicación de los apóstoles prácticamente era algo que sucedía en el mismo momento. Creía y era bautizado. Ahora, por otro lado, sabemos que el capítulo 16 de Marcos también es muy controversial y hay algunas dificultades sobre el tema de su autoría y el momento en el que fue incluido al Evangelio de Marcos, pero bueno, ese es otro tema que también se puede tratar después. Ahora, por otro lado, en Hechos, como Hechos 2:38, donde Pedro dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí interesante, Pedro, bueno, habla de arrepiéntanse y bautízanse para recibir el don del Espíritu Santo. Solo lo comento para mencionarlo un poco más luego. Pero bueno, nuevamente Pedro está aquí comentando dos cosas que sucedían en el mismo momento: arrepiéntanse y bautícense, cosas que iban de la mano. La actitud interior del arrepentimiento, porque el arrepentimiento es una actitud del corazón, es una actitud interior que obviamente se manifestará en expresiones visibles, como en este caso el bautismo, el identificarse con Jesús. Pero
el perdón de los pecados no viene por la expresión. El perdón de los pecados viene por la actitud del corazón, del arrepentimiento. Ahí es cuando somos perdonados de nuestros pecados, al arrepentirnos. Pero nuevamente, Pedro los menciona aquí como dos cosas que ocurrían simultáneamente. Uno se arrepentía y claro, se bautizaba, pero el perdón en sí está en el hecho del arrepentimiento, ¿no? Lo fundamental está en la actitud interior. Por eso la predicación de Jesús también era: arrepiéntanse y crean en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús no menciona ahí el bautismo, pero solamente menciona esto: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ahora, si tomamos este texto de Hechos 2, podemos ver más adelante en Hechos 3, en cambio, que Pedro, nuevamente en otro de sus discursos, dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Aquí Pedro nuevamente está hablando del perdón de los pecados, pero solamente dice: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Aquí, en un capítulo más adelante, Pedro ya no menciona el tema del bautismo como requisito para el perdón de los pecados. Y más claro sobre este tema es más adelante, cuando Pedro tiene este encuentro con Cornelio, cuando Dios le envía a Pedro a la casa de Cornelio a predicar el Evangelio. En Hechos capítulo 10, voy a leer todo el pasaje que está desde el 44 al 48. Dice: mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban su mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Aquí es muy interesante. Recordemos, en Hechos 2, Pedro dijo: arrepiéntanse y bautícense para que reciban el don del Espíritu Santo. Pero aquí vemos que el don del Espíritu Santo desciende sobre las personas que escuchaban a Pedro, Cornelio y su familia antes de que se bauticen. Entonces probablemente ellos antes ya aceptaron el mensaje, se creyeron en Jesús. Por eso dice que mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y Pedro dice: ¿quiénes somos nosotros para negarles el bautismo a ellos sobre quienes ya descendió el don del Espíritu Santo? Entonces, no es por el bautismo que la persona es salva. Aquí en este caso ellos fueron salvados antes por el Espíritu Santo. Entonces, por eso yo comentaba que de un libro de historia es muy complicado desprender una doctrina, porque solamente nos va mostrando cosas que sucedieron puntuales en ese momento. Entonces, si en Hechos 2:38 Pedro dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo, está claro en los otros textos que lo fundamental era el arrepentimiento. Es la actitud interna la que produce la salvación, no el ritual del bautismo, ¿no? Entonces, también este pasaje de Hechos 10 que leímos contradice la doctrina de la regeneración bautismal. Quienes escucharon el mensaje ya recibieron el Espíritu Santo antes de bautizarse. Entonces, bien, hemos recorrido algunos textos, algunos argumentos para, de alguna forma, dejar en evidencia que la Biblia no menciona el ritual del bautismo en sí como un requisito indispensable para la salvación o para la regeneración de una persona. Ahora, como ya comenté anteriormente, esto no quiere decir que el bautismo no sea esencial para la vida cristiana. El bautismo es esencial para la vida cristiana. Es una evidencia, una expresión externa de nuestra identificación con Jesús. Es una expresión externa de haber sido salvados por Jesús. Es un paso de obediencia. Es como el ritual de ingreso a la familia de Dios, al pueblo de Dios, que es la iglesia, pero no tiene un valor regenerador ni
ni espiritual, en el sentido de que es en ese acto mismo en donde somos salvos, ¿no? Entonces es simplemente una expresión visible de nuestra fe interior. Entonces, eso quería compartir con ustedes. Yo sé que el tema puede dar para más, siempre habrá más argumentos. Yo sé que muchos quienes están en esta discusión, por decirlo así, están mencionando textos de los padres apostólicos, por ejemplo, de los primeros cristianos, pero para el caso de este video simplemente quise citar algunos textos bíblicos para mostrar eh, esta idea, esta doctrina, ¿no? del bautismo. Bien, hay muchas cosas más que se podrían decir, pero si tienen dudas, inquietudes, comentarios sobre este tema, igual pueden dejar siempre en la caja de comentarios y trataré de seguir interactuando un poco más sobre este tema. Y si tienen cualquier pregunta, cualquier inquietud, estoy haciendo algunos videos tratando de responder también preguntas. Yo les doy gracias por seguir este canal, seguir estos videos. Recuerden que ustedes pueden ayudarme muchísimo si comparten estos videos en sus redes sociales con sus amigos, si me dejan un me gusta, si me dejan un comentario, si quieren apoyar de cualquier manera. Hay algunos enlaces también aquí en la descripción de los videos de cómo ustedes pueden apoyar este ministerio. Bien, yo les agradezco, y como siempre también pueden apoyarme si ustedes siguen viendo un poco más estos videos. Y aquí les dejo unos dos videos que también les puede gustar, y les dejo aquí también el enlace para que se suscriban a este canal si están aquí por primera vez. Muchas gracias, nos seguiremos viendo. Todos los días hay contenido nuevo. Que el Señor me los bendiga.